Me toca presentar ahora al doctor Alberto Zambrano. Alberto, ¿estás con nosotros? Bueno, la realidad es que presentarlo a Alberto es un poco una redundancia, porque los más de 100 oftalmólogos que están participando del webinar seguramente lo conocen. Más allá de eso, quiero decirles que bueno, Alberto, más allá de ser una gran persona, es un excelente retinólogo, y es de aquellas personas que han hecho escuela de verdad en Argentina, porque creo que la enorme mayoría de los retinólogos que estamos trabajando hoy en día en Argentina hemos pasado en mayor o en menor medida por su quirófano. Alberto, muchísimas gracias por haber accedido a participar hoy del webinar, y vamos con tu presentación sobre desprendimiento coroideo traumático. Ante todo, quiero agradecer la invitación a participar en el curso. Muchos de ustedes saben que para mí es un placer muy especial estar en contacto con la gente de Rosario. Creo que es uno de los lugares donde más amigos tengo y donde mayor cantidad de colegas me ayudan en el desarrollo de todo lo que es la patología vitreoretinal. Así que realmente un placer. Pero vamos al tema. Me han pedido que me refiera a una patología no demasiado frecuente, más bien diría muy poco frecuente, pero que creo que debe ser estudiada a fondo, que debe ser realizada a fondo, como son las diálisis coroideas traumáticas. Me refería especialmente al desprendimiento coroideo hemorrágico y a las ciclodiálisis traumáticas. Como trauma tenemos la contusión, una de las más frecuentes, la herida penetrante y también el trauma quirúrgico, que en muchos casos es el causante de problemas serios, como veremos a continuación. Pero antes de pasar al tema, quisiera recordar la diferente elasticidad de las estructuras del globo ocular. Es importante tener en cuenta, no todo el mundo quizá lo tiene en claro, que la retina es tremendamente elástica y de hecho, ante una contusión, por ejemplo, no se rompe, se necrosa, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, el tejido se necrosa y aparecen estas roturas desflecadas características, pero la retina es muy poco frecuente que se rompa. De hecho, lo vemos en las heridas penetrantes. La retina puede estar totalmente enclavada en la herida, pero permanecer intacta, y luego será nuestra tarea recomponerla y colocarla en su lugar. Le sigue en elasticidad la esclera. De hecho, para conseguir una rotura escleral, como se ve aquí el escalón marcado por la flecha, se necesita una fuerza realmente significativa, mientras que el área que nos importa a nosotros, que es la coroides, es francamente inelástica, y lo vemos que a veces ante contusiones relativamente simples, como puede ser la de un pelotazo, la coroides se rompe. Recuerden que en los casos de roturas del polo posterior son casi todas concéntricas al nervio óptico, se rompe con mucha facilidad, y eso es la causa por la cual en ciertas lesiones, ciertas contusiones, mantiene su integridad y se puede despegar de la pared del ojo. Bien, pasemos entonces al desprendimiento coroideo hemorrágico. El desprendimiento coroideo hemorrágico, que es lo que vemos aquí, es un desprendimiento que puede tener distinta magnitud, pero el que más nos ocupa a nosotros es el desprendimiento llamado embeso, en el que las dos caras de la coroide se tocan y frecuentemente como complicación de una cirugía, aunque aparece también en contusiones severas y en lesiones abiertas del globo ocular. ¿Y por qué muestro una ecografía? Porque el diagnóstico del desprendimiento es un diagnóstico ecográfico, dado que habitualmente a la lesión coroidea se asocia un hipema de menor o mayor grado que nos impide ver con claridad qué es lo que está sucediendo atrás. ¿Qué hacemos con un desprendimiento coroideo hemorrágico? Primero tratamos de determinar si es realmente un desprendimiento o es una efusión. Es decir, que en vez de estar separada la coroides de la pared por un lago hemorrágico, lo que tenemos es un grosero edema, por llamarlo de alguna manera, de la coroides en sí. Para ello, la ecografía es clave,
Y aquí les muestro el aspecto del primer día de un desprendimiento coroideo, se lo ve sólido. Esto es sólido. Esto está lleno de sangre y desprendido. Bien. ¿Y qué hacemos con esto? Lo esperamos. ¿Por qué lo esperamos? Porque por un lado nos va a permitir detectar si realmente es sangre lo que hay dentro del ojo o si era simplemente una sufusión que se va a ir resolviendo con el paso de los días. Y además nos va a servir para saber cuándo hay que operar a este paciente. Veamos este mismo paciente 12 días después. Vean, esto se mueve, hay líquido, esto es sangre, y esto es lo que nos dice, ya podemos resolver el desprendimiento coroideo hemorrágico. Es decir, nos dice, sí, era sangre, y segundo, ha llegado el punto de operarlo. Entonces, como concepto general, cualquier desprendimiento coroideo hemorrágico hay que esperarlo hasta que el ecografista nos avisa que el hematoma se ha transformado en fluido y podemos operar. Bien. ¿Y cómo lo operamos? Lo operamos drenándolo. Esto se presentó hace ya 15 años, lo presentamos nosotros hace 15 años, donde mostrábamos el concepto de cómo drenar el hematoma, puesto que antes se decía que debía ser drenado a la altura del ecuador a través de la pared del ojo, mientras que nosotros describimos que el hematoma llegaba hasta la pars plana, y aquí está la parte líquida, y que era perfectamente factible, entrando por la pars plana, el drenaje del hematoma. Y además buscando en distintos cuadrantes, con la ecografía, con la observación, los lugares donde se pudiera drenar más. Como concepto, a los que tengan el trabajo de drenar estos casos, no es necesario drenarlos totalmente. Con conseguir liberar el polo posterior es suficiente y esperar el resto del drenaje. No siempre se puede entrar por la pálpebra. Este es un segundo caso secundario a un needling, a una cosa tan simple como un needling, donde nuevamente se ve la facilidad con que el líquido pasa, con que el fluido hemorrágico sale por la pálpebra en distintos lugares. Y como concepto, ténganlo en cuenta y es divertido, siempre que ustedes tengan estas ideas o estos temas para mostrar, publíquenlo, porque si no, les puede llegar a suceder que ustedes lo muestren. Aquí vemos los restos de este caso, restos de hematoma. Los dos casos evolucionaron favorablemente desde el punto de vista anatómico y no tan favorablemente desde el punto de vista funcional. En general, la recuperación funcional es pobre. Pero lo que les comentaba, publíquenlo, pues si no les puede suceder que curiosamente aparezca el mismo caso como novedad el 7 de octubre de este año en la Academia Americana de Oftalmología. Nada. Vamos al otro punto. Es decir, hematoma coroideo, drenaje del hematoma coroideo. ¿Cuándo? Cuando se ha puesto líquido. Resultado anatómico, relativamente bueno. Resultado funcional, en general, pobre. No solamente por lo que ya ha sucedido con el hematoma, sino porque son ojos que en general ya tenían sus complicaciones previas. Vamos a la conclusión. Este esquema de la expansión del anillo ciliar todos lo conocemos. Al haber una contusión muy fuerte, el anillo ciliar se expande violentamente y eso lleva a roturas en la raíz del iris, a roturas en la zónula y a roturas en el cuerpo ciliar. Bien, entonces cuando nosotros tenemos un trauma, una hipotensión traumática, tenemos que ver si se debe a una solución de continuidad, si se debe a una situación muy grave, casi siempre en la herida penetrante, que es la tracción ciliar, y si se debe a lo que nos interesa hoy, que es la ciclodiálisis traumática por exceso de filtración, o que provoca, perdón, un exceso de filtración. Recuerden siempre, ojo aparentemente cerrado, con quemosis hemorrágica y severa hipotensión, hay que descartar una rotura escleral oculta. No es nuestro tema hoy, pero yo siempre insisto con esto. Ni que hablar de saber evitar la presbicia con la cirugía del trauma prolija
y conseguir que no haya tracción ciliar y por consiguiente, como se ve a la derecha, un ojo ya absolutamente en tisis. Pero vamos a nuestros casos. Y aquí vienen un par de ejemplos. Recibimos un varón de 65 años con un trauma contuso de 6 años anteriores, que se le diagnostica una desinserción de la raíz del iris y se intenta mejorarlo con una fragmentación con colocación de lente intraocular, muy probablemente con la intención de que las patas, la intención que yo creo que es errónea, pero que las patas sostengan la ciclodiálisis y reduzcan y resuelvan el problema. Y el hecho es que el paciente sigue con presión intraocular bajísima y una visión muy pobre, bastante pobre, con un esférico más 5, lo cual nos está indicando que ese polo posterior está muy adelantado. Este es el aspecto típico de estas hipotensiones severas, con los pliegues que se ven, pliegues corollos bien marcados, más marcados aún en la angiografía, que son distintos a los pliegues que se ven en muchos pacientes, esos pseudopliegues corollos que no tienen ninguna importancia, pero que en este caso, si nosotros le agregamos una EDI-OCT o una OCT, vamos a ver cuál es el compromiso, cómo es lo arrugado que está el polo posterior por la hipotensión marcada. Lógicamente, esto se acompaña con el tiempo también de edema macular cistoide en muchos casos, o simplemente con esta disversión que no le permite recuperar visión. Y la VM, que es clásica, que es indispensable, nos va a mostrar que tiene una desinserción de 360 grados del cuerpo ciliar. Por consiguiente, exceso de filtración y el problema que tenemos. ¿Cómo se trata esto? Todos sabemos, yo lo repito siempre, que cuando hay muchos tratamientos para algo, que ninguno sirve realmente en forma absolutamente efectiva. He comentado el hecho de hacer un implante de lente con las ápticas comprimiendo la diálisis. ¿Cuál puede ser la capacidad de compresión de una áptica en un punto en una diálisis de 360 grados? Asumiendo que tenga potencia de compresión. Yo creo que es paupérrima. La intención de cicatrización transecreal se ha hecho con crío y con distintos otros procedimientos. Buen procedimiento en algunos casos la sutura del cuerpo ciliar y después cirugía vitreoretinal y tamponajes. Y me permito mostrarles un caso que me prestó y me regaló, y si no yo se lo robé, a Emilio Dodds, gran cirujano y gran amigo, de una sutura del cuerpo ciliar, una tapa como si fuera una trabeculectomía, empujar un poco a la altura de la pars plana y suturarlo, aquí ven una prolejidad absoluta, como yo he dicho, gran cirujano, en un paciente, que en el año, paciente de Emilio, que en el año 2007 se presenta con este cuadro, una hipotensión característica, marcada, los pliegues, y con la ciclodiálisis también característica de la VM. Se le realiza entonces el 27 de octubre una sutura del cuerpo ciliar acompañada de vitrectomía y aire para tratar de ayudar la adherencia, sin resultado, y el 3 de enero le hace una FACO con un viscoelástico en el vítreo, FACO con colocación de lente, y el resultado es más que favorable. La diferencia entre el preoperatorio y un año después, con una recuperación total de la visión, y lo curioso, y llamo la atención, la persistencia de un cierto grado de diálisis, que lo vamos a ver en todos los casos, que nos toca tratar. Entonces volvamos a nuestro paciente. Ya operado, ya le pusieron el lente, ya la áptica no sirve para nada, ¿y cómo seguimos? Y ahí voy a algo que se me ocurrió hace un montón de años. Una de las pocas ventajas de la edad es acordarse de las cosas que ya hicimos, donde pensamos, bueno, si lo que tenemos que hacer es cicatrizar, ¿por qué no tratamos de hacer lo que sucede en un circular muy ajustado? Lo que ustedes están viendo acá es un fenómeno, gracias a Dios cada vez menos frecuente, que es la intrusión
de un implante atravesando toda la coroide, citando subretinal, este implante está subretinal transparente, y entonces esto es una grosera cicatriz de un circular en una cirugía de retina de aquellos años. Entonces, el concepto es, ¿por qué no creamos lo mismo? ¿Por qué no tratamos de crear una cicatriz que bloquee o que cierre la ciclodiálisis? Y eso fue lo que describimos, que es colocar una banda bien ajustada, bien adelante. Esta está colocada prácticamente en la inserción de los restos, como ustedes lo ven, están a 8 milímetros, a 9 milímetros del limbo, no en el ecuador, sino adelante, bien ajustado, y de esa manera intentar crear un bloqueo. Y eso fue lo que hicimos en este paciente, con un resultado más que satisfactorio después de haber estado un tiempo largo sin poder resolver el problema con otro procedimiento previo. Recuperación de 9 décimos, recuperación de la presión y recuperación del aspecto en un postoperatorio relativamente, no inmediato, pero a los pocos meses fueron desapareciendo estos pliegues, y recuperación del aspecto de los pliegues de las coroides, pero, y es lo que les habíamos llamado la atención y nos llamó la atención a todos, persiste un cierto grado de ciclodiálisis. Y persiste durante mucho tiempo. Persiste durante mucho tiempo. ¿Y cómo sabemos que persiste durante mucho tiempo? Porque yo lo comenté que en el año 90 presentamos el primer caso de este paciente con los típicos pliegues, le colocamos el circular, el paciente curó y nos siguió viendo. Entonces lo citamos, lo vimos el año pasado, este es el aspecto del fondo de ojo, 9 décimos de visión, presión ocular normal, OCT prácticamente normal, tiene pequeñas alteraciones en la línea de fotorreceptores, pero mínimas, por eso tiene muy buena visión, y curiosamente, todos estos años después persiste un cierto grado de ciclodiálisis. O sea, no sabemos por qué lo curamos, pero los pacientes mejoran. Hemos publicado este caso con Lava, con Iroz, con un grupo, es decir, varios a los cuales les sugerimos hacer lo mismo, algunos de la vitrectomía, otros no, solamente el procedimiento circular, pero por sobre todas las cosas es un procedimiento sencillo, simple y que nos permite dejar la puerta abierta para cualquier otra cosa que hubiéramos de necesitar en el caso de fracasar con esto. Los casos son pocos, pero es interesante que con un procedimiento muy sencillo podemos llegar en muchos casos a resolver sin demasiado ajetreo una situación que suele ser bastante complicada. ¿Significa esto que tiene que ser el procedimiento de elección? En absoluto. Significa que es una de las tantas cosas que tenemos delante como para intentar procedimientos simples y efectivos. Y espero haberles dado un panorama más o menos claro de cómo pienso yo que deben resolverse estos procedimientos. Y desde ya, mil gracias por invitarme. Alberto, ¿Preguntas o no preguntas? Una consulta te quería hacer. Vos que conocés bien el interior del país, sabés que explicaste muy bien cómo elegir el momento para operar un desprendimiento coroideo hemorrágico según la ecografía. Ahora, si estamos en un centro o en una ciudad en donde no tenemos acceso a un ecógrafo, ¿cuánto tiempo en días o en semanas dirías que sería el momento que tendríamos que tomarnos para poder operarlo si no tenemos la ecografía a mano? Bien, muy bien. 15 días. Es decir, no apurarse, pero yo diría que seguramente está publicado en algún lado. Cada vez que uno dice algo, alguien ya lo publicó, pero el hecho concreto es que entre 12 y 15 días, yo tengo bastante experiencia porque, bueno, ahora todos ustedes operan, pero en una época cada hematoma coroideo que aparecía terminaba con 4 de nosotros o 3 de nosotros. Y sabíamos que al paciente había que tranquilizarlo, eso es una cosa importantísima, porque no estamos haciendo nada durante 12 a 15 días. Así que no apurarse, no apurarse.
En general, además, en todas las publicaciones los resultados funcionales no son tan buenos como para preocuparnos por un eventual compromiso de la mácula, si dejamos pasar más tiempo, etc. Así que eso es lo que yo haría, Perfecto. esperar 12 o 15 días. Y después hay Perfecto. muchos que parecen hematomas y no son hematomas, son sufusiones. Se ven sobre todo después de ciertas cirugías complicadas de catarata, ¿no? Ojo con eso también. Y en el Muchos se caso, arreglan solos. Alberto, en el caso de muchos de estos desprendimientos coroides hemorrágicos están acompañados de un estallido de globo ocular. Si tenés la posibilidad de hacer la cirugía del drenaje y la vitrectomía en el momento del cierre quirúrgico, ¿elegís hacer todos juntos o hacer el cierre primario y diferir la cirugía? Vos me decís Digamos, en la reparación primaria, o sea, llega el sí, señor con el ojo abierto, chocó ayer en la autopista y, bien, yo lo cierro solamente, porque me voy a la cabeza contra la pared y no voy a conseguir drenar tanto. O a lo mejor consigo drenar un poco más, pero no estoy ganando nada. Es decir, el problema es otro, no es el hematoma que tiene. Trato de cerrar y ver si puedo limpiar un poco adentro, porque estamos hablando de hematoma grande. Si de en medio de la reparación veo un hematoma pequeño, ese ni lo toco, porque sé que se va a reabsorber solo. ¿Mm? Es decir, respuesta, hagan la reparación primaria, no sobreactuemos. Yo creo que el concepto es, de toda la cirugía, especialmente la cirugía vitroretinal, es llegar a un punto y saber dónde hay que trabajar, en trauma sobre todo, dónde hay que detenerse. Así como en otras cirugías de PBR no hay que aflojar nunca y hacer todo lo que se pueda, en el trauma hay que saber hasta dónde podemos llegar y sabemos que hay una reparación secundaria después. excelente, Alberto. Mm. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus conceptos. Bueno, Y le voy a dar el pase a Maxi para que presente a otro gran amigo, el doctor Virgilio Morales. todos amigos presentes. Che, gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Alberto. Desde hace 20 años, en Európtica tenemos la mirada puesta en el futuro y hoy más que nunca estamos enfocados en este desafío. La incorporación de tecnología y recursos a nuestras ópticas, la capacitación permanente de nuestros profesionales, las alianzas estratégicas con las marcas más representativas, el trabajo en el día a día junto a los médicos oftalmólogos, nos mantienen alineados con un único objetivo: la excelencia en la salud visual de nuestros pacientes. Európtica, presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente.
si tenés la posibilidad de hacer la cirugía del drenaje y la vitrectomía en el momento del cierre quirúrgico, ¿elegís hacer todos juntos o hacer el cierre primario y diferir la cirugía? Vos me decís en la reparación primaria. En la reparación primaria. O sea, llega el señor con el ojo abierto, chocó ayer en la autopista y... Bien, yo lo cierro solamente, porque me voy a la cabeza contra la pared